Seguim amics de Revista de Societat i ho fem en els nostres amics de AEPAE, l'Associació Espanyola per a la Prevenció del Acoso Escolar i també promotora del Pla Nacional contra el Acoso Escolar. Ho fem en el nostre amic Enric Baix. ¿Qué tal, Enric? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Gracias por la invitación. Psicólogo de la asociación. Sí, así es. Psicólogo y coordinador de la asociación aquí en Valencia. Y bueno, es un placer que nos deis voz y que podamos mostrar a la sociedad valenciana el trabajo que se está haciendo, porque desgraciadamente está presente en nuestras aulas el acoso escolar y el ciberacoso. Pues un placer que estés aquí y a la par un honor ser esa ventana a toda la comunidad valenciana. Enric Baix, el acoso escolar o el bullying o ciberbullying, sí. La gente parece que está más concienciada, ¿no?, que antaño. Pues sí, pero aún queda mucho por hacer, porque desgraciadamente, el otro día lo estábamos comentando en una jornada, que es la lacra del siglo XXI. Es decir, a pesar de, ¿no? A pesar de que la gente ya tiene más en cuenta que esto realmente puede acarrear un problema para la persona que lo sufre. Sí, es un problema porque nos encontramos a diario niños y niñas que están siendo víctimas, víctimas de una situación de la que no saben salir. Se encuentran en una espiral en la que día sí día también se meten y no saben cómo decirlo al profesor o no saben cómo decirlo a la familia, ¿no? ¿Cuáles son las pautas que daríamos al niño o al familiar? Porque en esto interviene también el familiar. ¿Tiene que darse cuenta o puede darse cuenta de alguna manera de que su hijo está sufriendo bullying? Pues desgraciadamente es una violencia que es constante y a diario y que no sabe cómo comunicar, ¿no? Entonces la familia tiene que estar pendiente. ¿Cómo? Con cambios a nivel de pues que el niño ya no quiere ir al cole, verbaliza que tampoco quiere hacer aquellas cosas como salir con sus amigos, ya no hace lo que realmente siempre hacía, ¿no? Entonces, esos son señales de alarma para que la familia vaya a la escuela y diga, oye, que mi hijo, estoy notando lo raro. Algo está pasando aquí. Sí. De acuerdo. Y frente a esto, ¿cómo se actúa? Vale, frente a esto lo que nosotros estamos haciendo es primero sensibilizar, es decir, porque hay una falta de concienciación, es decir, sí que es cierto que, como comentas, que la gente ya empieza a visualizarlo o se empieza a visibilizar, pero queda mucho trabajo. ¿Por qué? Porque existen planes, pero esos planes son insuficientes, no hacen una prevención y una intervención. Desgraciadamente, pues bueno, sí que es cierto que a día de hoy está el plan director en el que va un guardia civil, un policía nacional o un policía local, pero realmente no se hace una intervención, no se ofrecen recursos, técnicas y herramientas. Entonces, cuando detectemos que nuestro hijo o nuestra hija está teniendo algún problema a nivel emocional o incluso a nivel de actividad, ya tenemos que poner la voz de alarma para acudir a la familia, para acudir al profesorado y decir, investiguen, ¿qué está sucediendo? Porque yo estoy notando que no quiere ir, ¿no? Escolte, pare o mare, pot ser que no siga res, però més val prevenir, ¿no? Más vale prevenir siempre. Sí, siempre prevenir antes que nos encontremos con situaciones fatales, porque nosotros como asociación, pues vienen familias desesperadas porque en el propio centro escolar les han dicho que no, que miren hacia otro lado o incluso cosas de niños, ¿no? Sí, exacto. Estamos cansados de escuchar frases como es cosa de niños, no pasa nada, es algo puntual, pero no es así. Desgraciadamente ocurre a diario. Nosotros decimos en la asociación que es 1 de cada 4 alumnos está siendo víctima de acoso escolar. Y además, bueno, pues nos respaldan entidades como Microsoft, la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica, que con ellos hemos hecho un estudio. Y las cifras son súper alarmantes. En el año 2020, más de 200.000 niños van a sufrir o están siendo víctimas de acoso escolar en la Comunidad Valenciana. Por tanto... En la comunidad. Pensaba que ibas a decir en España. En España son unas 500.000 personas, sí. ¿Y de todas ellas, 200.000 en la Comunidad Valenciana? Sí. Pero bueno, ¿qué nos pasa? Pues hay unas tasas bastante altas. En Alicante la tasa está siendo más alta de lo normal. ¿Qué ocurre ahí? Pues bueno, habría que hacer un estudio y una investigación más concreta,
pero son así y no tenemos que mirar hacia otro lado. No, y además cuando la mitad del acoso escolar en todo el territorio nacional lo tenemos en casa, en la Comunidad Valenciana. Esto es curioso, es curioso es preocupante. Y es preocupante porque los datos muestran una realidad y es importante sobre todo sensibilizar y concienciar. Yo siempre hago pongo el mismo ejemplo con el tema de la violencia de género. Hace años también escuchábamos frases de, bueno, no pasa nada, y ahora existen protocolos, existen recursos, técnicas y herramientas para poder afrontar todo eso. Pues ahora estamos en esa lucha que es constante. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden afectar a un niño que sufra acoso escolar? Sí, pues mira, hay consecuencias que si no las trabajamos, las va a arrastrar a lo largo de la vida adulta. Es decir, nosotros también tratamos en consulta personas adultas y cuando rascas ves que han sufrido episodios en la escuela, episodios de víctimas, ¿no? Precisamente no son inocuas, es decir, si ese niño o esa niña está sufriendo en el aula, no es algo neutral, es decir, lo va a arrastrar a lo largo de la vida. De hecho, el mecanismo en muchos centros es invitar a la víctima a cambiar de centro y lo arrastra, y en el otro centro nuevo también está siendo víctima. Por tanto, es algo que a nivel emocional y psicológico va a estar siempre presente. Hay que trabajar, empoderar, aumentar la autoestima, potenciar las habilidades sociales, incluso ofrecer herramientas para afrontar un insulto, que muchas veces no saben qué hacer, ¿no? Y nos encontramos también que las víctimas, cuando son adultos, son posibles víctimas de violencia de género, posibles víctimas de mobbing o acoso laboral, porque ya existe una vulnerabilidad. Están acostumbrados a encajar estas cosas como normales. Incluso en el rol del acosador pasa lo mismo. Son posibles delincuentes. Carne de cañón. carne de cañón. ¿Cómo actúa AEPAE frente a los padres cuyos hijos sufren acoso escolar? Pues AEPAE somos un equipo de psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, educadores sociales, familias que nos dedicamos por toda la provincia de Valencia y Castellón y Alicante, pero esos otros compañeros también, a formar al profesorado cómo detectar, en caso de que vean que un niño suyo del aula está siendo víctima, cómo detectar, cómo decir, cómo informar. Además entregamos herramientas didácticas con libros para que también puedan los niños a través de la lectura y con dinámicas, o sea, nos vamos por las aulas a formar a través del juego y concienciar. Además de eso, también medimos el acoso escolar con un test objetivo realizado por el doctor Iñaki Piñuel, súper reconocido y, a nivel nacional e internacional, que lo que nos indica es quién está siendo víctima, en un papel. Claro, muchas veces los centros son reacios, ¿no? Ostras, o tienen miedo, pero cuando ven nuestro trabajo y ven que se abre la caja de Pandora para luego mejorar, pues nos reconocen. Ya te digo, a día de hoy en Valencia estamos en más de 50 centros, formando y sensibilizando. ¿A qué se debe que un porcentaje tan alto esté en la Comunidad Valenciana de acoso escolar? Pues nosotros tenemos nuestras teorías. Es cierto que no, yo soy también muy cauteloso en ese sentido porque quiero tenerlo contrastado. Nosotros nos basamos siempre en datos que cualquiera de nosotros pueda acceder, por ejemplo. Datos objetivos. Sí, datos objetivos. Es el último informe Cisneros 10, realizado por el Ministerio, indican esas tasas, ¿no? A través, pues podríamos ver que es que últimamente, a nivel de sociedad, pues la gente, nosotros nos hemos dado cuenta de que hay cierto individualismo, cierto egoísmo, no hay compañerismo, siempre tienes que ser el mejor, éxito, y entonces esas cosas influyen en que miremos en nuestro propio ombligo, ¿no? Y hay que compartir, porque hay un factor aquí que es importante y que quiero que también lo sepan, que es el observador, que es el niño o la niña que ve y que no hace nada, por miedo o incluso por tener pertenencia a un grupo.
Y no es así, porque las familias que a lo mejor nos están viendo dicen, bueno, mi hijo o mi hija no es víctima, pero ¿y si es acosador? ¿Y si es observador? También tiene su responsabilidad, ¿no? Enric, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, gracias a ti por venir y gracias a AEPAE por lo que hacéis. Muchísimas gracias por la invitación y por darnos voz. ¿Tenemos página web para tener más información? En www.aepae.es o incluso en Twitter AEPAE Valencia, que ahí nos pueden ponerse en contacto con nosotros. Enric Baig, moltes gràcies. Muchas gracias. Amics, ja han escoltat aquestes xifres i aquestes pautes que ens ha donat Enric Baig d'AEPAE, per si vostès localitzen que el seu fill fora possible, no? Que estiguera patint acoso escolar.